Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes santo, 15 de abril de este año 2025. Le damos gracias al Señor porque nos concede un nuevo día, porque ahora por su misericordia podemos comprender que Jesús es Señor y Salvador, que vino a este mundo a liberarnos de toda esclavitud y a enseñarnos a vivir el sentido de nuestra vida, sobre todo cuando se trata de vencer lo relativo que es el ser humano, lo complejo que somos en nuestras conductas, en nuestros intereses y sentimientos. Hoy es un día para contemplar al Señor en esa escena que nos trae el Evangelio, la traición de Judas y también el poder el Señor confrontar el corazón de los que Él esperaba que lo amaran como Él los había amado. Pero aún su amor era inmaduro, incluso no había amor auténtico como fue en el corazón de Judas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo ahora, enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Jesús, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorifica en sí mismo, pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no te puedo acompañar ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, los textos de este día para la Santa Misa nos llevan a mirar nuestra parte humana a la luz del amor divino. La primera lectura tomada del libro del profeta Isaías nos habla de cómo el ser humano puede en muchos momentos perder el ánimo, el entusiasmo para lograr esos objetivos que Dios nos inspira cuando es Él quien va guiando nuestra historia. Los desánimos aparecen cuando uno vive precisamente en esa actitud de marcar la diferencia frente al mundo donde muchos hacen el mal pareciendo que es lo mejor que se hace, pero en el fondo
debemos comprender que aunque muchas personas parezca que su estilo de vida es hacer el mal sigue siendo negativo y no aprobado a los ojos de Dios. Dice la primera lectura del libro de Isaías que es fácil uno desanimarse, sobre todo porque cuando vamos en la vida y vemos que la vida da el fruto en su siembra, porque no inmediatamente sucede aquello que se siembra con una buena conducta. Y por eso no está de más escuchar expresiones como dice hoy Isaías: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. ¿Qué significa esa expresión? Lo que estamos afirmando, que hay quienes se cansan, incluso están en ese desierto de la vida espiritual preguntando: ¿valió la pena ser recto, ser justo, cuando hoy estoy en una crisis o en una prueba de la vida? Sí valió la pena, sobre todo porque dirá el mismo profeta: en realidad mi derecho, mi causa lo lleva el Señor, mi salario, mi paga la tiene Dios. Y eso es lo que hay veces nos cuesta esperar, porque ante lo que podamos estar viviendo en el momento presente, nos falta la tentación de dejar de ser bueno, de dejar de hacer las cosas bien. Hoy vemos que el corrupto triunfa, que el que le vende su corazón al Dios dinero, le surgen muchas oportunidades. Incluso se inventan las mentiras de la vida que no se las creen sino ellos. Pero eso dura un cuarto de hora. Y hay quienes aspiran al futuro, tener un bienestar, alcanzar logros según sus proyectos de vida, pero eso no podrá ser, sobre todo cuando no están haciendo las cosas bien, cuando están en la noche oscura vendiéndole su corazón al maligno y al mejor postor de quien quiera ser cómplice de las oportunidades económicas y poderosas de este momento presente. Hoy es el evangelio de la traición de Judas, y estos textos no aparecen sino cada año en Semana Santa. Qué bueno que los meditemos, porque no están lejos de las realidades que nos toca vivir y compartir, aún con hermanos que están en la iglesia, pero también se mueven en escenarios sociopolíticos y que necesitan la luz del Espíritu Santo para que al futuro no tengan que llorar desilusiones del camino. Por eso es preciso entender hoy la palabra, porque con facilidad nos estaremos quejando, estaremos diciendo: en vano me cansé, ¿de qué me sirvió hacer las cosas bien? No, tu derecho lo tiene el Señor, tu paga la tiene Dios. Por eso es mejor siempre hacer las cosas bien. Así muchos no vean lo que tú estás haciendo bien. Eso lo está viendo Dios y tu paga la tiene el Señor. Por eso viene el evangelio de este día. Es una escena maravillosa en el sentido de cómo se ve la parte humana. Es el contexto de la última cena y allí se comparte con quienes se ama. Jesús ama a sus apóstoles, a los que Él eligió. Y aún sabiendo que dentro de ellos está el traidor, Él no deja de amar y de mostrarse quién es. La escena hoy de la cena pascual está mostrándonos, nos revela el corazón humano en toda su fragilidad. Cómo se dejó confundir Judas por el tema de la ambición. La ambición confunde. Y por eso, cuando vienen todas esas ofertas del camino, dirá el mismo salmista: aunque crezcan tus riquezas, tus oportunidades, no les deis el corazón. Por eso tenemos que tener claridad, y es que la escena de hoy del evangelio tiene fragilidad, tiene confusión, pero también hay un deseo sincero de amar, es el de Jesús. Él les muestra en la cena pascual cómo los ama. Por eso, al mismo tiempo,
en medio de toda esa situación que se vive en la cena pascual hoy, Él conmovido habla de la verdad y les dice con ternura cuánto los ha amado, pero también les habla con claridad qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Jesús estremece el dolor de saberse traicionado. Por eso, el que se haya estremecido Jesús nos está hablando de que es la señal de su humanidad. No es un hombre indiferente, siente el rechazo de aquel a quien le dio la amistad y no fue capaz de ser amigo, Judas. Por eso, Él siente en carne viva la herida, la traición, y no la siente desde el orgullo de un ego que se siente herido, sino que siente la herida del amor, porque Él obró muy bien, Él jugó limpio. Jesús jugó como verdadero Hijo de Dios. Por eso no podemos reprimir nuestras emociones, no podemos de manera particular atarnos interiormente. No podemos huir de la experiencia donde se viven situaciones dolorosas como es en la familia, en la misma comunidad. Tenemos que aprender a abrazar hasta el fin esa experiencia del amor de Dios, aún con aquellos que hoy te han traicionado, aún con aquellos que han faltado al matrimonio, que perdieron el norte de su vida y viven una vida engañosa, una vida en la traición. Por eso, digamos cosas como estas, debemos servir con amor, pero no estamos exentos de que nos hieran. Servir siempre con amor será nuestra bandera. A veces el dolor viene incluso de las personas más cercanas. Jesús nos enseña a sentir sin romper, a confiar sin negar la realidad. Jesús es el Hijo de Dios y por eso es clave lo que tenemos que decir. El discípulo amado representa al creyente, aquel que ha descubierto que su identidad más profunda no está en sus méritos, sino en dejarse amar. Si me siento débil, tengo que aprender a dejarme amar por Jesús. Pedro es el hombre del entusiasmo que promete mucho, pero al final, ese Pedro generoso y apasionado que se muestra valiente, después será impulsivo y frágil. ¿Cómo nos vemos reflejados hoy en el Evangelio de este día? El Judas del Evangelio, el que traicionó, Judas es el símbolo realmente de aquel que no fue capaz de ser amigo, aquel de un amor inmaduro, aquel que no comprendió la oportunidad. Por eso debemos dejar todo en las manos de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido Martes Santo para todos.